de aclarar algunos puntos para lo cual hemos convocado al secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Carlos Sandoval. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches para todas las personas que nos están viendo. En primer lugar, quisiéramos preguntarte qué ha cambiado de ayer que se conocen las prohibiciones, las disposiciones, a hoy que da el presidente este mensaje. Bueno, creo que lo más importante es mencionarle a la población guatemalteca que las disposiciones publicadas en el diario oficial, en el diario de Centroamérica, siguen siendo exactamente las mismas. El presidente el día de ayer a las 8 de la noche salió a través de una cadena nacional trasladando un mensaje, sobre todo un mensaje de tranquilidad y paz a los guatemaltecos para poder enfrentar esta situación. Y aquí quiero citar una presentación que el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, hizo a todos los guatemaltecos. Si vemos, el 81% de las personas van a sobrellevar esto como una gripe severa, como lo dice el señor presidente, un tema moderado, el 81%, el 14% va a tener ciertas complicaciones adicionales en donde va a tener una supervisión previa, el 5% va a estar en condiciones críticas y de estas, recordemos, el 2% es letal. Pero al final de cuentas siguen siendo temas de seguridad, temas de una pandemia que no es tan dañina como otras enfermedades que tenemos a nivel mundial que han dañado a muchas personas. Ahí tenemos un 43% de los enfermos que van a tener esa supervisión correspondiente, el 53.4% de recuperados rápidamente y un 3.6% de los fallecidos, que al final de cuentas es ese grupo que nos está afectando, y dentro de Guatemala, en los únicos 6 casos, 1 fallecido lamentablemente, que se encontraba en el último de la tabla que vemos al final de la estadística, el 80% más, que es un 14.8% de complicaciones, de más y de 80 vemos años de edad, ¿no? que precisamente de 60 para arriba es donde ya hay ciertas complicaciones severas de salud, y principalmente si nos enfocamos también en esta, que son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, presión alta, cáncer, y al final de cuentas, sin padecimiento, vemos que es un número muy bajo. Aquí es una tabla precisamente de donde se encuentra ubicado el tema del COVID-19, el coronavirus, que se encuentra sobre una tabla horizontal muy baja, que eso implica las estadísticas que vimos anterior, y sobre la vertical, que prácticamente no acerca la muerte tanto. Ahí vemos todos los países que se han visto afectados por este tema, y aquí quiero citar a Italia. Italia empezó a tomar las medidas que en muchos países se habían tomado, las medidas que el presidente, previo a que esto llegara a nuestro país, empezó a tomar. Y muchos no hicieron caso omiso de las condiciones en Italia, y los italianos hoy vemos que son en el segundo lugar con personas más contagiadas y también con el número de muertos. Ahí está la tabla que yo les mencionaba referente al COVID-19, al coronavirus, que va en 56 personas al día en muertos, pero tenemos enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, que tienen un índice mucho más elevado. Y acá el tema mediático que al final de cuentas se ha vuelto un tema complicado, porque son 2.1 miles de millones de menciones a través del COVID-19, y de otras enfermedades que son más letales hay mucho menos mención y conocimiento de las personas. Esto es un tema que está afectando a 159 países del mundo. Es un tema que está afectando en Guatemala a la población guatemalteca, y las decisiones que toma el presidente son decisiones basadas en la salud y la protección de las personas. El artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que cita precisamente eso, pero sobre todo recordando que nuestro presidente es doctor y ha vivido a lo largo de su vida muchas experiencias que involucran la logística, la cantidad de personas, la movilidad, y él ha estado al frente del Ministerio de Salud como médico, pero sobre todo como presidente. Ha estado al frente del Ministerio de Economía para enfrentar la crisis económica que hasta cierto punto se está sintiendo en este primer día y que se va a sentir en los días próximos por que algunas empresas no van a abrir sus puertas porque están dentro de las restricciones, como centros comerciales, áreas deportivas, balnearios, por ejemplo, áreas que definitivamente concentran cines,
áreas que tienen esa complicación y que precisamente están dentro de las restricciones durante también, 15 días. Los restaurantes, por el mismo hecho de que no se puede tener directamente ese contacto con las personas o el grupo de personas en un mismo salón o en una misma área. Ahora, Carlos, ¿qué cambia? Decía, porque hoy hubo mucha inquietud en torno a las maquilas y en torno a los call centers, porque los patronos hicieron que los empleados fueran a trabajar y de hecho había funcionando. En una hubo un conato ahí de preocupación entre los empleados y llamaron que si alguien podía tener la enfermedad. Bueno, sí es importante mencionar que el apoyo lo tienen que buscar a través del Ministerio de Trabajo, que da acompañamiento para que no se violen los derechos de todos los guatemaltecos. Pero el presidente, precisamente en esta comunicación que acabamos de ver hace unos minutos, que trasladó a la población guatemalteca, menciona 2 requerimientos para que las empresas puedan estar abiertas. Y esto lo menciona el Diario Oficial desde un inicio que fue publicado hoy en la madrugada. O sea, no es algo que haya cambiado. No es nada que haya cambiado. Por ejemplo, uno de ellos es este requisito: poder cubrir las necesidades básicas. Este es un documento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Acá nos marca específicamente cuáles son las medidas de higiene que debemos de tener. Por ejemplo, yo al entrar acá a Noti7, en la puerta, en la entrada, el policía me tomó la temperatura. Me tomó la temperatura para corroborar que mi fiebre no sea elevada. Claro, como lo hacen con cada uno de nosotros. Como lo hacen con las personas que laboran acá para proteger. Y lo que se busca es proteger la integridad y la salud de las personas. El otro requisito, que fue donde esa complicación se dio, fue que las personas, el patrono, tiene que garantizar la movilidad de sus empleados. ¿Por qué? Porque se está suspendiendo el transporte público urbano y extraurbano. Entonces, si el patrono va a abrir las puertas de su negocio porque está en el espacio contemplado a abrir las puertas un supermercado, una abarrotería, una tienda, debe de contemplar que de él depende la movilidad de sus empleados. Si no cumple esos 2 requisitos, no se le va a autorizar que aperture las puertas. Comprendemos que hay que incurrir en un gasto para la movilidad de los empleados, pero este es un esfuerzo que estamos haciendo todos los guatemaltecos para sobrellevar una pandemia que está llegando a nuestro país y que el gobierno, a través del liderazgo de nuestro presidente, ha logrado contener. Todos los casos que tenemos aislados en el hospital de Villanueva son casos que nosotros hemos monitoreado mucho antes que detectaran que tenían COVID-19, coronavirus. Son temas muy importantes porque hay un control en el aeropuerto desde hace mucho tiempo. Muchos decían, no hombre, ¿por qué esas medidas si no ha llegado el coronavirus? Pero las medidas se empezaron a tomar por instrucciones del presidente, resguardando la salud de las personas, y eso es lo que nos permite en este momento, lamentablemente, tener 5 casos y un fallecido, lamentablemente, pero todos han sido controlados y han sido de personas que han llegado al país, que han sido puestas en cuarentena y en supervisión y posterior a eso trasladados al hospital de Villanueva, que es un hospital que tiene las condiciones correspondientes por parte del Ministerio de Salud Pública. Carlos, mañana será el segundo día de las prohibiciones. ¿Podría eventualmente la población bajar la guardia y decir, pues todo está muy bien, hay poco tránsito, mejor me movilizo, hago esto y lo otro? ¿Cuál es el consejo para los guatemaltecos que nos están viendo a través de Noti7? Yo creo que el consejo más importante que podemos tomar, Luis, y para todas las personas que nos están viendo, es el que el presidente de la República mencionaba. No nos preocupemos, ocupémonos. Y cuando se refiere a ocupémonos, está hablando de tomar las medidas necesarias de prevención para evitar el contacto, para la separación de distancia, para taparnos correctamente al toser, evitar los síntomas si los tenemos, quedarnos en nuestra casa, que es fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, podemos sentir. Y en ese momento la persona tiene que aislarse, quedarse en su casa y pasar esa gripe, porque si vemos que el 81% va a pasar de forma normal, lo puede hacer en un aislamiento en su casa. ¿Qué ha pasado? Que muchas de la población guatemalteca, cuando alguien cercano tose, se preocupan.
Por ejemplo, ayer lo vimos en el mensaje que dio el presidente. A él le dio tos porque ha pasado dando discursos, hablando, tratando de unir a los sectores para que no haya separación por decisiones que se toman por el bienestar de los guatemaltecos. Y ha pasado hablando todo el día y lo que hizo fue toser. Bueno, recalcando que no tiene coronavirus, pero ¿qué ha pasado afuera, en la calle? Muchas personas se preocupan y corren a los hospitales, hágame una prueba porque alguien tosió cerca de mí. Y lo que no queremos es ese pánico, porque entonces vamos a saturar los hospitales públicos y ahí sí definitivamente vamos a generar complicaciones. La recomendación para todos los guatemaltecos es que sigamos la instrucción del gobierno. La única voz que lleva las instrucciones de los pasos a seguir y dictamina qué es lo que está haciendo el gobierno es el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, y a él es al que nos tenemos que apegar para seguir los pasos correspondientes y poder sobrellevar esto, como él decía, un bache en el que nos encontramos, que si no tomamos las precauciones necesarias, ese bache se puede convertir en un hoyo sin fin, metiendo a enfermos, a personas fallecidas, pero si lo logramos hacer, vamos a después a caer en otro bache que es el de la economía, pero ya el presidente también tiene planificación para este tema. Hay una planificación económica por parte del presidente, un planteamiento de recuperación económica de la micro y pequeña empresa, que es uno de los planteamientos que el señor presidente tiene para el Congreso de la República. Y mañana le pido a la población estar muy atentos, porque nuestro presidente va a seguir trasladando información positiva, dentro de ellos esta reactivación económica que definitivamente nos va a hacer disminuir hasta cierto punto, pero que nos va a permitir que estos 15 días a 7 días, revisión por supuesto, nos van a permitir aislar a todas aquellas personas que pudieron haber llegado con esa enfermedad, que siguen aisladas, y que evitemos que esto se expanda y se contagien más personas y hayan más pérdidas lamentables. Pues tenemos que superar esta crisis. Carlos Sandoval, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos pronto. Muchas gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están viendo. Recuerden, recomendaciones muy importantes, y solo quiero acá el artículo, citar el último, el 342 del Código Penal, que habla de especulación. No sigamos información falsa, no traslademos mensajes que son negativos, que son falsos. Peguémonos a la información del Ejecutivo, porque recuerden que es un delito de 6 meses hasta 2 años de cárcel si ustedes tergiversan la información en una situación de estado de calamidad como el que estamos viviendo. Que Dios bendiga a Guatemala, como dice nuestro presidente. Gracias, Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.